participar. Ahora únicamente ya vamos a pasar, voy a dar pie a la financiación ética y el crédito responsable, que lo va a moderar mi amigo Jesús Campoy Catalán. Gracias a todos. Adiós a todos. Hola, muy buenos días. Creo que ya se me está viendo. Pienso que es correcto. No sé, confirmarme a alguien que se me está viendo. ¿Y se me oye perfectamente? Venga, genial. Bueno, vamos a ver. Mientras me van agregando a los tertulianos de esta nueva mesa, muy interesante, tengo que agradecer la presencia de todos y cada uno de los ponentes. Sobre todo también tengo que agradecer la aportación de todos y cada uno de nuestros sponsors, que gracias a ellos podemos realizar este tipo de actos. La mayoría que nos conoce sabéis y sois conscientes de que esta jornada realmente la vivimos en formato presencial, donde le dedicamos un día completo, fantástico, maravilloso al networking. Las circunstancias en esta ocasión nos han derivado a tener que hacerlo en este nuevo formato virtual donde todos estamos aprendiendo. Creo que más o menos está saliendo todo sobre la marcha de una forma fantástica y genial. Tengo que comentaros que algo bien debemos de estar realizando, porque resulta que no veo muchas preguntas. Creo que las exposiciones están siendo tan claras y diáfanas que no vemos en el panel, en el chat, no vemos muchas preguntas. También os quiero recordar que los que no seáis asociados de AIF, saber que estamos en campaña por esta jornada, que vamos a mantener durante un mes aproximadamente, pues una serie de descuentos interesantes para que os podáis asociar, y ya sabéis que la unión siempre hace la fuerza. Bien, una vez que ya he realizado el preámbulo y veo que ya más o menos tenemos aquí todos nuestros tertulianos, voy a proceder a hacer una presentación rápida de todos y cada uno de ellos. Y digo rápida porque bueno, es extensa. Bien, tenemos el placer de tener en nuestra mesa de debate a doña Matilde Cuena. Doña Matilde Cuena, Mariano, lo retiro, Matilde Cuena, que es, entre otras cosas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho y codirectora del blog Hay Derecho, cuya web es hayderecho.com, investigadora principal de varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, profesora del Máster de Insolvencia Empresarial, asesoramiento al Ministerio de Justicia en los trabajos de preparación de la propuesta de la reforma de la ley concursal en lo referente a la persona física, habiendo realizado estancias de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Perugia. Y nos dejamos seguramente alguna cosita más. Saludos y bienvenida, Matilde. Matilde, me parece que la tenemos sin audio. Matilde. Muy buenos días, muchísimas gracias. Aquí estoy, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Estupendo. Voy a seguir con la presentación de los ponentes de nuestra mesa y luego ya entraremos directamente en el debate, que seguramente va a ser muy interesante. Bien, a continuación tenemos con nosotros también el enorme placer y orgullo de contar con nosotros a don Fernando Zunzunegui.
Doctor en Derecho y licenciado en Derecho de Ciencias Económicas por la Universidad Autonómica de Madrid, profesor de Derecho de Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en regulación financiera y sectores regulados, una eminencia, que súper contrastada, asesor y consultor de inversiones e instituciones del sector financiero, coordinador de regulación de ESPA España, expresidente del Grupo de Expertos de Servicios Financieros de la Comisión Europea, ilustre abogado recomendado por Chambers Partners, colaborador habitual y tertuliano en distintos medios de comunicación, así como editor y director de la revista de Derecho del Mercado Financiero. Podría pasarme este espacio enumerando algún que otro título y actividad más de don Fernando. Don Fernando, saludos y bienvenido. Buenos días, encantado. Muchas gracias, Jesús. Estoy llegando al aula virtual. Disculpad un poquito la informalidad por el fondo. Pero No, vamos a ver si conseguimos llegar al aula virtual. no te preocupes. Encantado de estar en esta mesa. Lo estamos desarrollando todos fantásticamente bien y algo nos tiene que fallar porque esto es el vivo y el directo. No pasa nada. Lo importante, nos vamos a quedar con la materia que, por cierto, insto a todos los asistentes, por favor, que a través del chat desarrollen las preguntas, las cuales serán contestadas por el tertuliano correspondiente. No hoy, pero sí la próxima semana. Bien, continuamos con la presentación de nuestra mesa y tenemos, por último, y no menos importante, a don Pau Montserrat. Entre otras cosas, economista con las licenciaturas de Económicas y de Administración IADE de la Universidad de Illes Balears, profesor asociado de Economía Financiera en la Universidad de las Illes Balears, perito economista, seguimos por aquí, gestiona webs de hipotecas y finanzas personales como futurfinances.com, futurhipotecas.com, así como cofundador del primer comparador en España de empresas tecnofinancieras denominado enfintech.com. Autor del libro La banca culpable, de aquí lo conozco yo desde hace ya unos cuantos añitos, colaborador en obras técnicas como la prevención del sobreendeudamiento privado hacia un préstamo y consumo responsable, que nos viene de perlas para esta ponencia, comentarios de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, donde también ha participado en esta edición, este libro, don Fernando Zunzunegui, también tuvo un capítulo al respecto, y tertuliano habitual en medios de comunicación y programas de TV, en cualquiera menos en los programas rosas, y entre otras muchas cosas más que Pau pues también nos brinda. Don Pau, saludos y muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y en uno de los libros la directora era Matilde, que es la del sobreendeudamiento, decir que estamos entre amigos. Pequeño detalle que se me ha escapado, que creo que ya lo he dicho antes, que como hay mucha contundencia en los currículos de cada uno de vosotros, algo seguro que me dejo. Bueno, evidentemente me siento enormemente afortunado y es para mí un honor poder participar en esta mesa y debatir conjuntamente con todos vosotros la ponencia. Sin más dilación, vamos con las preguntas. Y voy a lanzar alguna la voy a hacer de forma determinada y otras pues las lanzo para todos. Me gustaría que el formato que lleváramos fuera un formato de debate donde si alguien tiene que participar, pues participa de forma directa y así lo haremos un poquito más ameno y dicharachero, que ya son horas como para ir acelerando. Bien, pongo en antecedentes. La crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero y puede tener graves consecuencias sociales y económicas de aquellos tiempos. Hoy recogemos estas tempestades, sin duda alguna. En materia de crédito inmobiliario, ¿consideráis justa y suficiente la nueva LCCI? Esta es una pregunta que voy a dirigir a todos y le damos el rango y la primera palabra a Matilde, si es tan amable. Bien, muchas gracias, querido Jesús. En primer lugar, voy a hacer público mi agradecimiento a IFI y a Jesús por la invitación a participar en este importantísimo evento. Para mí es un honor y sobre todo también hacerlo con mis queridos amigos y compañeros Pau Montserrat y Fernando Zunzunegui, con los que efectivamente vengo trabajando con ellos desde hace mucho tiempo y espero que sigamos haciéndolo en el futuro. Bien, dicho esto, en relación con la cuestión que me planteas, querido Jesús, bueno, yo ya sabes que he sido
sido muy crítica con la ley de contratos de crédito inmobiliario, porque ha sido una ley que, bueno, hay algunos avances en algunos aspectos concretos, pero desde luego se ha focalizado en un aspecto que a mí me parece que no es la esencia del problema que se planteó en la crisis financiera del 2008. La ley de contratos de crédito inmobiliario se ha centrado mucho en los abusos de la contratación bancaria, que sin duda alguna han sido importantes, pero lo que gestionó y lo que generó la crisis financiera, bueno, pues fue esa, digamos, relajación en la evaluación del riesgo por parte de las entidades financieras y de todos los prestamistas. Una relajación, se ha evaluado el riesgo sin tener en cuenta la capacidad de reembolso por parte de los prestatarios y, por lo tanto, eso que ha supuesto que luego ese riesgo se ha pasado a terceros, sobre todo en el ámbito hipotecario, a través del mercado secundario, es decir, se originar para distribuir ese préstamo de alto riesgo. Ese tema que es la clave y que lo que ha hecho la Directiva de Crédito Inmobiliario, que es la que viene a transponer nuestra ley de contratos de crédito inmobiliario, era esa obligación de riesgo de crédito que tradicionalmente se ha regulado en el ámbito de la normativa prudencial para proteger la solvencia de las entidades, trasladarla al ámbito de las relaciones con los consumidores y el cliente bancario, de manera que fuera un mecanismo de prevención del sobreendeudamiento. Oiga usted, yo ya no me tengo que fijar solamente en si usted me va a devolver el préstamo, sino en cómo me lo va a devolver. ¿Va a dejar usted de comer para pagarme el préstamo? Esa es la clave, ¿no? Un mecanismo de prevención del sobreendeudamiento. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en este terreno la ley de contratos de crédito inmobiliario, en mi opinión, no ha sido eficiente. En primer lugar, cuando ha tenido que regular la denominada obligación de evaluar la solvencia, que es como mecanismo de prevención de este sobreendeudamiento privado, pues se ha mantenido con el mismo esquema que ha fallado antes cuando se generó la crisis financiera, que es el establecer una obligación de evaluar la solvencia que mantiene como consecuencia básica es la existencia de su incumplimiento, da lugar a sanciones meramente administrativas impuestas por el supervisor. Mira, si algo ha dejado claro la crisis del 2008 es que los supervisores pueden no actuar. Y pueden no actuar, ¿y eso qué provoca? Bueno, una crisis de liquidez y de solvencia de las entidades que han tenido luego que ser rescatadas con dinero público. Y la pregunta del millón es, ¿con esta ley de crédito inmobiliario vamos a evitar que esto vuelva a pasar? En mi opinión, no lo vamos a evitar, porque el esquema sigue siendo el mismo. El incumplimiento por parte de las entidades es precisamente sancionado por el supervisor. No se ha adoptado en España las medidas que sí se han hecho en otros países, como puede ser Bélgica, Francia, en donde los jueces civiles, esos que tanto temen las entidades financieras ahora, los jueces civiles pueden perfectamente, bueno, si usted no ha cumplido las ratios de préstamo responsable, usted va a perder los intereses remuneratorios y moratorios, es decir, sanciones civiles al préstamo responsable. Se dirá, y probablemente así se comente en esta mesa, siempre se puede pedir responsabilidad civil a la entidad financiera. Bien, yo no soy partidaria de esa solución, aunque conceptualmente pueda caber, sencillamente porque me parece poco práctica. Señores, ¿qué consumidor financiero? ¿Qué consumidor financiero va a emplear recursos? Un señor que además no puede pagar, o sea, que se ha encontrado en una situación de insolvencia sobrevenida como consecuencia de un sobreendeudamiento activo, va a demandar a una entidad financiera para que ésta sea sancionada por el Banco de España y que esa sanción no tenga ningún tipo de impacto en el contrato con el consumidor. Este sistema está claro que se quiso plantear a través de una enmienda en la que además yo participé con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y que, curiosamente, ese cambio que se iba a haber introducido con una enmienda a la ley de crédito inmobiliario, sorprendentemente se pierde por un voto en el Congreso. Que me sé hasta el nombre y apellidos del que votó en contra. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando esta era la medida de crear sanciones civiles al préstamo responsable era una medida eficiente y no se quiso. Y si luego me dejas, Jesús, porque no quiero ocupar mucho tiempo, diré por qué no se quiere y por qué realmente el sobreendeudamiento privado es política pública y no se quiere realmente atacar. Luego, si me dejas, entro en este tema. Pero, efectivamente, creo que el sistema no es operativo y no se ha querido que fuera operativo, porque necesitamos deuda privada para que la economía crezca. Fantástico, Matilde. Te daremos la oportunidad de poder entrar y desarrollar más. Fernando, danos tu opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Yves. Enhorabuena de nuevo por Expo Financial. Ya
Son muchas ediciones de enorme éxito. Enhorabuena al presidente, a Jordi Paniello y a Jesús. Muchísimas gracias por moderar esta mesa de tanto interés. Matilde, como no puede ser de otro modo, ya entra directamente a lo que va a ser probablemente el tema central, y es el tema del crédito responsable de la evaluación de la solvencia. Pero la pregunta que haces, Jesús, es más general y muy pertinente. ¿Para qué sirve esta nueva ley de crédito, de contratos de crédito inmobiliario? Bueno, primero, porque era obligada. Teníamos que transponer una directiva de crédito inmobiliario. Y hasta ahí está muy bien, nos alineamos con la Unión Europea, se armoniza del tipo MiFID, traemos todo esto al mercado de valores, igual que MiFID hay test MiFID, ahora hay un test de evaluación de la solvencia y tenemos toda esa cultura ya de test que podemos aplicar a la evaluación de la solvencia, eso es un gran progreso, aunque como dice Matilde, no se han establecido los remedios civiles, pero bueno, eso también pasa en el mercado de valores y funciona muy bien, el tema de los test. Se regula a los intermediarios. Los intermediarios de crédito pasan a ser regulados, se regula el asesoramiento, se distingue al independiente, se exige formar a los empleados en el crédito inmobiliario. AIF lo conoce muy bien, con todo su programa de formación, ya con créditos, con títulos registrados a través del propio Banco de España, igual que ocurre en la CNMV, con los títulos para poder informar o asesorar. Hasta aquí estamos en Europa. Ahora viene la segunda parte. Y es que en ningún lugar de Europa existen cientos de miles de contenciosos bancarios. En ningún lugar de Europa se han anulado cientos de miles de contratos bancarios. En ningún lugar de Europa es posible anular prácticamente todas las condiciones generales de los bancos. Se puede anular cualquier cosa se puede llevar a los tribunales y conseguir que sea anulado. Se aplica el criterio de la transparencia material, quiere esto decir que no basta con informar al cliente, es necesario que la entidad pruebe que el cliente ha comprendido. Es una prueba imposible, es una prueba imposible. ¿Qué es lo que hace la ley de crédito inmobiliario? Establecer toda una serie de tasas, de condiciones, de plazos, de tipos de interés, todo aquello que trate de superar la seguridad, de lograr la seguridad jurídica y evitar los contenciosos. Incluso obliga a ir 2 veces al notario para que el notario haga un examen al cliente y le haga declarar de algún modo que ha sido informado conforme a las exigencias legales y que además comprende todo. ¿Qué conseguimos con esto? Claramente conseguimos un mercado que está con rigideces. Por ejemplo, el que se establezca que el interés de mora tiene que ser, y así se han alineado todas las entidades, 3 veces el interés remuneratorio, eso crea una rigidez enorme. Nos separa de los demás países europeos, nos hace no competitivos, nos crea un compartimento estanco en la Unión Europea a nuestro crédito hipotecario y además consigue que no haya contenciosos. Pues no, porque por mucho que lo intente, por mucho que la ley lo diga, por mucho que se vaya al notario y se diga que ha comprendido, luego será el juez el que lo establezca. Será el juez el que establezca si el cliente ha sido informado suficientemente, se le ha avisado el contenido económico y jurídico del contrato, y así lo están haciendo los jueces, haciendo su labor. Luego no consigue el objetivo de limitar los contenciosos, sin embargo, crea unas rigideces, una carga de cumplimiento normativo, nos crea un mercado estanco distinto al europeo y entonces es un enorme inconveniente que nos separa de Europa. Fernando, yo noto que en la LCCI no existe un remedio contractual ante el eventual incumplimiento de la obligación precisa de evaluar en profundidad la solvencia del potencial prestatario, del fiador o del garante, antes de celebrar este contrato de préstamo. Esto puede provocar un incremento y un exceso en la concesión de los créditos por parte de las entidades y prestamistas. ¿Cómo focalizas esto? Podría ocurrir, pero veamos cuál es el sistema. El sistema es preventivo. Se establece esta obligación y una prohibición de conceder crédito sin una evaluación de la solvencia positiva. ¿En manos de quién se deja? De las autoridades administrativas, porque la sanción es, si sale un expediente, se puede poner una multa. ¿Cómo tiene que hacerse la evaluación de la solvencia? EBA ha establecido unos criterios que aplica también el Banco de España. Luego sabemos perfectamente cómo hay que evaluar la solvencia. Si el Banco de España, cumpliendo sus obligaciones, realiza las inspecciones y supervisiones e impone la disciplina bancaria de forma
rigurosa, se impedirá la concesión de crédito irresponsable. Esto da una flexibilidad, esto es un arte. Veámoslo, estamos en la pandemia. Ahora lo que no hay que hacer es cortar el crédito a las pymes. Las propias autoridades bancarias, el Banco Central Europeo, EBA, el Banco de España tardíamente, le costó dar ese paso, pero ya han establecido una flexibilidad muy grande, un puerto seguro. Sí, se evalúa la solvencia teniendo en cuenta no solo la situación actual, si están cerradas. ¿Qué me van a decir de un restaurante, de una tienda que está ahora cerrada? Entonces nadie se le podía dar crédito. Hay que ver, la situación en la que nos encontramos, los programas de ayudas de los gobiernos, las posibilidades de acceso a crédito a través del ICO y de cualquier otro medio. Y no solo tener en cuenta la situación actual y a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y teniendo en cuenta esas circunstancias, dar crédito para poder salir de esta situación con enorme flexibilidad. Veamos cómo hay un sistema muy flexible que está sopesado por las autoridades financieras, que el propio Banco Central Europeo y EBA han establecido la necesaria flexibilidad en estos momentos para que fluya el crédito a las pymes y cumpliendo las obligaciones de evaluación de la solvencia en las circunstancias actuales. Esto es muy difícil de entender por un juez. Es muy difícil de evaluar a posteriori y de establecer la responsabilidad por la concesión irresponsable de crédito. Es una actuación preventiva a través de los supervisores bancarios en una cercanía con los intermediarios de crédito, con la banca, para que ir midiendo en cada momento en qué entidades hay mala fe, hay abuso y abriendo expediente muy riguroso, porque el que la hace la paga. Y aquel que está abusando, claramente, apertura de expediente y multa muy rigurosa, incluso retirada de licencia para operar en el mercado. Es esa actuación preventiva la que puede resolver este tema. Fantástico. Fernando, no sé si llegaremos a verlo esto, este tipo de sanciones, no lo sé, pero las tendremos presentes. Amigo Pau, tu turno. Matilde, creo que Matilde quería decir algo y como sé que es un torbellino, no la quiero dejar. Si quieres hablar ahora un momento. No, para nada. Habla tú. Yo sí que quería hacer algún tipo de comentario en relación con, porque yo como esto está como un debate, pues es un poco para que, porque evidentemente está claro que Fernando y yo tenemos visiones completamente contradictorias, pero yo creo que lo enriquecedor es precisamente esa contraargumentación. Si puedo hacerlo luego, lo hago. Si no, pues no pasa nada. Y podrás hacerlo luego. Pau, danos tu visión actual. Sí, supongo que además yo adelantaré algunas de las cosas que Matilde quiere comentar. Vamos a ver, yo estoy en sintonía también con Fernando en muchísimas de las cosas que ha dicho, pero cuando ha hecho referencia a la prueba imposible que tienen las entidades financieras cuando se enfrentan a un juicio y que esa judicialización de la relación entre los bancos y los consumidores no se ve en otros países de Europa. Yo también diría que la actividad de la banca española no creo que se vea en otros lugares de Europa, porque entonces estaríamos con un rescate continuo a la banca europea. Y yo lo digo saliéndome porque tenemos aquí a los mejores, por no decir magníficos profesionales en el ámbito jurídico y de supervisión, y yo no quiero entrar demasiado en ese ámbito, quiero entrar en el ámbito que conozco mejor, que es la práctica. Yo estuve en un banco zaragozano, por tanto, vi lo que eran las oficinas en su momento, he sido intermediario de crédito inmobiliario antes de la LCCI, por tanto, también he visto lo que supone la concesión responsable y irresponsable de préstamos, y ahora estoy en el día a día de las hipotecas. Vamos a ver, estamos en un paradigma distinto a la crisis de 2008 por una razón, porque las oficinas de banca están desapareciendo y todo lo que vino por la mala actuación de las oficinas de banca no lo vamos a ver a partir de ahora porque habrá muy pocos bancos. Veremos otro tipo de mala actuación. Pero sí que quiero un poco señalar qué es para mí el crédito responsable, porque creo que para después poder definir si soluciona la LCI el crédito responsable tenemos que definirlo y no hay una definición clara del crédito responsable y después tenemos que ver si lo corrige. El crédito responsable para mí es conceder préstamos a gente que en algún momento o con una cierta probabilidad, porque la ciencia del análisis de riesgo es un arte, la pueda devolver. Por tanto, ahí la ley de crédito inmobiliario sí que nos dice hay que evaluar el crédito y no se puede conceder crédito solo en base a la garantía hipotecaria. Muy bien, eso
que parece una perogrullada, pues parece ser que hemos tenido que esperar a la transposición de una norma europea para que esto esté en nuestro ordenamiento. Pues evidentemente no podemos dar crédito solo para quedarnos con la casa, tanto los prestamistas de crédito como los no crediticios. Pau, permíteme que te haga un pequeño inciso con una pregunta muy determinada al respecto de este último comentario tuyo. Como tú bien dices, la ciencia es un arte de evaluar la solvencia. Nos podemos encontrar con un prestatario que no está en disposición económica de devolver ese préstamo, pero sí está en disposición de efectuar una venta del activo. ¿Cómo focalizarías esta propuesta, esta acción para ti, esta operación? ¿Sería financiable? Aquí lo voy a dejar en Matilde y a Fernando. Yo entiendo que legislativamente tendríamos bastantes problemas en considerar que ha habido un análisis de riesgo adecuado basar solo en la venta del inmueble. Si bien a nivel de mercado prohibir esta actuación, que puede tener perfectamente sentido y ser un préstamo responsable, pues nos limitaría muchísimo. Estamos comentando, Pau, comentamos la vía de que seguramente en este hipotético caso, este cliente esté en una situación ya muy, muy negativa. Incluso hasta el riesgo de perder este inmueble, ¿no? Y una posible operación puente que faculte la cancelación de unas deudas exigibles en espacio corto de tiempo con la visión de poder proceder a la venta de ese inmueble, eso quizás sería la salvación en ese hipotético caso para esta consulta, ¿no? Sí, si tuviéramos que esto creo que también hablaremos, si tuviéramos una ley de segunda oportunidad, pues seguramente tendríamos que poderlo hacer a través de acogerse a esta ley de segunda oportunidad y después refinanciarlo de esta manera, para tener un amparo jurídico durante todo el proceso. Pero bueno, eso lo dejo también para mis compañeros y como los quiero escuchar más, me centro en la última cosa que quería decir al respecto de la responsabilidad en la concesión de crédito responsable. El consumidor famoso del Tribunal Supremo, que me lo tengo que apuntar cada vez porque no me acuerdo de memoria, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es un ignorante financiero. Es decir, si nosotros definimos en España esta figura, es una persona que no tiene ni idea. El consumidor medio no tiene ni idea de finanzas y no tiene ni idea de finanzas porque no ha tenido en ningún periodo de su formación obligatoria ninguna formación financiera. Por tanto, estamos ante un cliente que no sabe nada. El banco tiene que desplegar un esfuerzo muy importante y lo tiene que documentar y demostrar para explicarle en un momento previo que se está firmando, después asesorarle o al menos explicarle lo que va a firmar concretamente y después firmarlo. Eso en un escenario de personal bancario formado y diligente y sin conflicto de intereses se puede producir en España. Pero si tenemos un personal que tiene un conflicto de intereses gravísimo porque se le paga por volumen y no por calidad del crédito, etcétera, 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 que seguramente lo podremos comentar, lo que ocurre es que no engañar al cliente, simplemente hacerle firmar lo que le dé la gana al banco es la práctica habitual. Y ahora lo vamos a ver en los seguros, y con eso ya termino. Los seguros, la directiva prohíbe vincular seguros a la concesión de préstamo hipotecario. Que alguien de los que está en el mercado hipotecario en estos momentos, cualquier intermediario, me diga si las hipotecas se están firmando sin un montón de vinculaciones. ¿Y por qué? Pues porque los necesita el banco para conseguir rentabilidad. Matilde, tu turno. Sí, bueno, varias cuestiones. Bien, en primer lugar yo quería centrar un poco el tema de la evaluación de la solvencia y lo de las garantías que has comentado antes y luego ya comentaré algunas cuestiones que ha dicho Fernando. Bueno, en primer lugar, la evaluación de la solvencia, la obligación de evaluar la solvencia tiende a prevenir lo que se denomina el sobreendeudamiento activo, no el sobreendeudamiento pasivo. ¿A qué me explico yo? El sobreendeudamiento activo se trata de evitar que una persona cuando ya contrata una financiación no tenga capacidad de reembolso.
¿de acuerdo? Luego está el típico riesgo de crédito, y es que yo tengo capacidad de reembolso en el momento que contrato, pero evidentemente me puede pasar de todo, y esta pandemia es un claro ejemplo. Una pandemia, pierdo el negocio, me voy al paro, no puedo cubrir. Bueno, ese sobreendeudamiento pasivo es el que se cubre con las garantías, con una garantía hipotecaria o con un seguro de crédito. De ahí que la Orden de Transparencia y Servicios Bancarios diga que no se puede entender cumplida la obligación de la evaluación de la solvencia aportando un seguro. ¿Por qué? Porque el seguro no, o sea, tener seguro, dar garantías, no cubre una falta de capacidad de reembolso actual. Una falta de capacidad de reembolso actual, como en el caso que planteas, solo tiene una finca, pero no tiene capacidad de reembolso y solo tiene posibilidad de obtener una finca, lo que tiene que hacer es venderla y con eso vivir, pero no endeudarse más. ¿De acuerdo? Es decir, yo cuando se trata de situación de... pero más que nada por la propia estabilidad del sistema financiero, porque yo a ese señor que ha cogido y se ha endeudado sin capacidad de reembolso, podrá vender ese inmueble, con eso puede pagar el préstamo o no hacerlo, pero en cualquier caso lo puedo llevar a un régimen de segunda oportunidad y ahí se pueda exonerar ese pasivo ordinario que incluso puede eso generar inestabilidad. El sistema financiero, la obligación de evaluar la solvencia, protege a la entidad y protege también al prestatario para que pueda cumplir con sus obligaciones con un cierto margen. En relación con lo que ha comentado Fernando, vamos a ver, yo me he centrado en lo que ha sido la causa de la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 no ha estado en la cláusula suelo. La causa de la crisis no ha estado en el IRPH. La causa de la crisis no ha estado en el interés de demora. La causa de la crisis financiera del 2008 ha sido una crisis de evaluación de riesgo que además ha sido a nivel mundial y se ha propagado a través del mercado secundario. Esa es la realidad y eso es lo que a la respuesta que viene a dar la Directiva de Crédito Hipotecario. ¿Qué ha ocurrido aquí? Nosotros teníamos un sistema claramente procreditores en el ámbito procesal. Los acreedores sabían que era muy difícil para el deudor poder paralizar un préstamo hipotecario. ¿Qué ocurre? Nadie se metía en ese jardín, la ejecución no tenía ningún límite. Eso es un alimento, le estás echando gasolina al préstamo irresponsable. ¿Cuándo se empiezan a ver escrituras de préstamo en la famosa sentencia caso ACID? Cuando se empiezan a paralizar los procedimientos de ejecución y se empiezan a ver los abusos en la contratación bancaria. Pero es, digamos, una consecuencia sobrevenida. La crisis no es una crisis que se produce por consecuencia de fallos en la contratación bancaria, ¿vale? Por tanto, a mí que se resuelvan los problemas de la contratación bancaria me parece fantástico, pero lo que se tenía que haber resuelto en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario era lo que dio origen a esta crisis, que es una regulación adecuada de la evaluación de la solvencia. Lo que yo propongo no es nuevo, no me lo estoy inventando. Australia, si uno ve el régimen australiano de préstamo responsable, es absolutamente brutal y perfecto. El sistema belga, exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre en España? Aquí el problema que tenemos es muy fácil que los jueces civiles, me decía un comentarista, los jueces no están preparados. Sí, claro que están preparados, es tan sencillo. Si uno lee la regulación de crédito inmobiliario, ve que la entidad financiera o el prestamista inmobiliario tiene obligación de entregar un informe de por qué ha denegado el préstamo. Pero es sorprendente que no tiene obligación de entregar ese informe cuando lo ha dado. Si tú obligas, como ocurre en Australia, a que el prestamista documente por escrito qué criterios ha tenido en cuenta a la hora de conceder el préstamo, estás protegiendo a la propia entidad, porque tampoco le puedes hacer a la entidad responder por préstamo irresponsable cuando la razón por la cual yo incumplo es una circunstancia mía sobrevenida. Eso es injusto para la propia prestamista. Yo blindo con ese documento a la entidad, mire usted, yo le he dado a este señor el préstamo porque a día de hoy, este señor tiene estos ingresos y tiene esta ratio de endeudamiento. Y por lo tanto, considero que con los criterios de la EBA y del Banco de España, yo puedo concederle el préstamo. Pero eso curiosamente no está en la Ley de Crédito Inmobiliario. Yo solamente tengo que darle ese documento cuando se lo deniego. Si yo obligo, como ocurre en la ley andaluza, por cierto, a entregar ese documento, eso es muy fácilmente evaluable por parte de los jueces a la hora de exigir el cumplimiento. ¿Por qué? No se ponen aquí como se ha hecho en Suiza, porque claro, es que el problema de este tema es que como es mundial, pues podemos ver lo que han hecho en otros países, ¿no? Y lo han resuelto divinamente. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué no ponemos límites loan to income y loan to value? Es decir, unos límites préstamo ingresos y préstamo valor del inmueble, no solo para cuando el inmueble va a entrar en el mercado secundario, sino para siempre. Datos objetivos, objetivemos la obligación de evaluar la solvencia, de manera que podamos generar esa seguridad en los prestamistas. Eso tampoco se hace. ¿Y por qué no se hace? Por lo que he dicho antes. Es decir, aquí el sistema
se está ideando, es un sistema, porque los gobiernos necesitan este préstamo para, para que las economías crezcan. Y sobre todo otra cuestión importante, Fernando, yo toda la normativa de moratorias hipotecarias que se ha hecho en los decretos COVID violan claramente la norma de crédito inmobiliario. Es decir, prácticamente se les obliga a las entidades financieras a dar estas moratorias, ¿vale? Luego ha habido garantías de crédito, sí, en otras posibilidades, pero lo que sí que es cierto es que se está obligando a los bancos a dar subvenciones. Y no, los bancos no están para dar subvenciones. Los bancos están para dar préstamos porque tienen un privilegio de reserva fraccionaria y captan depósitos del público. Por tanto, hay una auténtica contradicción aquí. Pero ya termino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sabiendo que hay sistemas que tienen perfectamente regulado el préstamo responsable, se les dio por escrito en el Congreso de los Diputados cómo se tenía que diseñar esto para que fuera eficiente. Y era tan eficiente que por lo visto todos los prestamistas dijeron, qué horror, esto no puede salir. No salió por un voto, insisto. Pues por una razón muy sencilla, y parece que me voy de tema, pero es que este tema está bastante transversal. Desde los años 70, y hay un informe en Estados Unidos que se hizo en el año 2017, se viene observando un gap, una auténtica diferencia entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de los salarios. ¿Cómo es posible que los salarios sigan totalmente devaluados a nivel mundial y siga creciendo la economía con unas diferencias absolutamente escandalosas? Como dice, bueno, desde el año 1973 a 2014 la productividad creció un 72%, los salarios un 8,7%, y esto es un ejemplo de Estados Unidos, pero el informe ANECO de la Unión Europea también tiene un dato parecido. ¿Qué ocurre? Para que los consumidores podamos seguir consumiendo con unos salarios tan sumamente bajos, necesitamos endeudarnos. Por eso, el sobreendeudamiento que estamos tratando en esta mesa no se quiere realmente evitar porque se necesita para crecer. Por eso saben cómo se puede evitar. Y hasta ahora, incluso cuando te pintaban bastos y el deudor no podía devolver el préstamo, ni siquiera teníamos un régimen concursal que le protegiera. Ahora, afortunadamente, tenemos un régimen de segunda oportunidad muy mejorable, pero algo tenemos. O sea, el sistema era claramente pro creditoris a favor del sobreendeudamiento. Por lo tanto, yo sigo pensando que se podía haber solucionado este tema y no se ha querido directamente solucionar, y no es porque sea difícil. Se sabe cómo. Otros países lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y me gustaría saber por qué aquí no. Yo doy aquí una propuesta, pero a lo mejor estoy equivocada, no lo sé. Matilde, veo que has calentado motor. Me consta que llevas una semana frenética y estás fundida, pero es un placer, como siempre, tenerte con nosotros porque esa visceralidad que aportas da mucho juego al debate. Don Fernando, por alusiones, su turno, por favor. Sí, bueno, primero decir que no hay ese enfrentamiento, esas posiciones tan distantes entre Matilde y yo, porque los dos buscamos el mejor funcionamiento del mercado, la seguridad jurídica y las mismas soluciones. Y los dos pensamos que lo que existe en derecho comparado, por ejemplo, cuando se incumple la evaluación de la solvencia, el establecer que se dejan de pagar intereses, como ocurre en Francia y en Suiza, pues es una medida adecuada, que no se ha dado ese paso de dar esa respuesta civil con pérdida de intereses cuando no se cumple la evaluación de la solvencia. Pero Matilde es que dice tantas cosas que no sabe uno por dónde empezar. El tema de los ratios y de que se dé préstamo atendiendo hipotecario, atendiendo al orden inmueble y a los ingresos, es así. Es un protocolo profesional en manos del Banco de España y con normativa de solvencia. El ponerlo en la ley es un error. Es lo mismo que tasar la mora, que tasar la usura, que poner precios. Eso supone una rigidez para el mercado. El mercado tiene que ir adaptándose, por ejemplo, en las circunstancias actuales. Hay que dar crédito. Los bancos no se les obliga a subvencionar, no se les obliga a dar crédito. Se les está pidiendo y están respondiendo a una necesidad social imprescindible para no hundirnos totalmente. Y las propias autoridades flexibilizan, no suspenden, flexibilizan las normas de evaluación de la solvencia. Otro punto que ha dado Marisa es por qué no se da el informe positivo. Vamos a ver, si le das el informe positivo al cliente, va a otra entidad y le pide el informe positivo
y lo puede utilizar, e incluso se puede utilizar en competencia desleal. ¿Cómo? Si se da un crédito, debe existir ese informe positivo, porque está prohibido dar crédito sin el informe positivo. Es muy delicado utilizar esa información que se puede utilizar para obtener crédito en un tercero cuando el gasto lo ha hecho la entidad que está haciendo la oferta, que tendría que dar a posteriori. Ese informe existe. Por normas de organización interna de la entidad, tiene que estar a disposición a través de cumplimiento normativo del Banco de España. Luego, eso está perfectamente trazado y es un informe utilizable desde el punto de vista de la disciplina financiera. Y yo quería contestar un poquito, Jesús, a la pregunta que haces inicial, que le has hecho a Pau, en relación con utilizar principalmente el inmueble para renovar un crédito en una reestructuración en los momentos actuales y que a lo mejor es la única salida. Bueno, no debe ser lo principal, pero claro, puede haber otras circunstancias que son las principales, por ejemplo, las situaciones en que nos encontramos, que pueda ser necesaria esa movilización. Entonces ya hemos encontrado algo adicional, como son las circunstancias de la pandemia, que pueden aconsejar ese tipo de reestructuración. Pero tiene que ser transparente, tiene que ser comunicado a los demás acreedores, no puedes dañarlo. En España todavía no se han dado muchos pasos en ese sentido, pero esto puede ser la generación de una responsabilidad frente a los terceros acreedores, que cuando tú dejas viva una empresa, la mantienes en el mercado y si lo haces en tu propio interés, porque a lo mejor quieres tú recobrar o tomar el control de esa empresa sin avisar a los demás acreedores, esto genera una responsabilidad. Incluso en algunos casos puede llegar a ser penal. Esto es un tema muy, muy delicado. Puede hacerse, hay que tener en cuenta las circunstancias. No debe ser lo principal el inmueble en la evaluación de la solvencia, ni la posible movilización del inmueble en la concesión de crédito, pero si las otras circunstancias lo aconsejan, se puede hacer, pero con la debida transparencia. Me quedo aquí porque son tantos temas que estaría hablando 10 minutos. Jesús se ha ido. Ahora No, no te escuchamos. Ahora sí. Disculpadme, ahora estoy. Es que hemos tenido una pequeña incidencia, ¿eh? Estos son el directo viva. Al hilo de la conversación y de una manera breve, evidentemente ante la situación que nos lleva de esta pandemia, seguramente se va a poner más en valor la ley de la segunda oportunidad. Matilde, dame luz al respecto. Bueno, realmente todo lo que diga de la ley de segunda oportunidad va a caducar en breve porque afortunadamente tenemos una directiva europea que va a tener que implementarse. En teoría, el plazo expira en junio del 2021, pero me consta que va a tardar un poquito más. Pero lo que es cierto es que esa directiva, no siendo fantástica, pues nos va a dar la excusa para mejorar la norma. Nosotros ahora mismo tenemos en vigor el texto refundido de la ley concursal, que se ha entrado en vigor el 1 de septiembre del 2020, que la verdad es que para mí, teniendo en cuenta que la redacción anterior que estaba en el artículo 178 bis de la ley concursal, pues era una regulación manifiestamente mejorable, pues mucho tampoco podía hacer el texto refundido porque estaba para aclarar la regulación. Pero sí que es cierto que en algunos aspectos ha mejorado de manera notable o sobre todo, lo decía yo hace un par de días en otra sesión de estas, lo que sí que ha hecho ha sido poner freno. El texto refundido de la ley concursal ha puesto freno a bueno, pues algunas resoluciones judiciales que con muy buena intención, no voy a decir yo lo contrario, han hecho interpretaciones excesivamente generosas de la regulación vigente. Yo, desde luego, llevo años, cuando aquí nadie hablaba de este tema, peleándome sola, dándome contra un muro, porque realmente desde el blog Hay Derecho pueden incluso ustedes ver la reacción que daban desde mi primer post sobre el tema que eran las familias, las grandes olvidadas de la crisis en el año 2011, ahí me empezaban a repartir, como me reparten ahora con la obligación de evaluar la solvencia, me empezaban a dar realmente porque en 1911 la responsabilidad patrimonial universal, el Udo responde con sus bienes presentes y futuros, el mercado de crédito se va a venir abajo, etcétera. Bueno, una serie de cosas. Yo vengo peleando porque verdaderamente haya una ley de segunda oportunidad que tiene que tener dos variables esencialmente potentes. Una,
que hay que ser generosos en el pasivo exonerable y, en segundo lugar, hay que ser rigurosos en los deudores que entran en el sistema. No puede entrar el cara dura, y tenemos algunos en este país, no lo vamos a negar. Aquí tenemos de todo, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede ser es que el cara dura encuentre una vía de entrada en la ley concursal. A día de hoy, por ejemplo, puede pasar una situación muy curiosa, y es que un administrador de una sociedad, que va a concurso, se le declara culpable el concurso, se le deriva responsabilidad al administrador por déficit concursal porque ha tenido mucho que ver en la insolvencia de esa sociedad, pues resulta que ese señor, que al que le han derivado un montón de millones por déficit concursal, se declara en concurso de persona física y con nuestra ley en la mano, ese señor es de buena fe, puede ser un deudor de buena fe. Es absolutamente demencial, o sea, hay algunos agujeros de entrada en el sistema brutales que hay que cambiar. Pero lo que sí que es evidente es que esta pandemia por coronavirus nos va a diseñar un modelo de deudor, típico deudor honesto y desafortunado, que es en el que está pensando la ley de segunda oportunidad. ¿Cuánta gente nos vamos a encontrar? Oye, que le iban bien las cosas, que le han ido bien las cosas y le ha venido un hecho como estos y ha tenido que cerrar porque no le ha dado el gobierno las ayudas. Fíjate que digo el gobierno, las ayudas, el Estado social. Ahí voy yo. Yo por eso siempre digo que las ayudas no tienen que venir de la banca, tienen que venir del Estado, ¿de acuerdo? Que para eso pago yo mis impuestos, para que ayuden a esta gente a salir adelante, no para que luego esto se convierta en una crisis financiera, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que la ley de segunda oportunidad es un instrumento muy potente. Se exonera al pasivo satisfecho tras la liquidación del patrimonio. Problema en materia de deuda empresarial. El texto refundido ha aclarado definitivamente que el crédito público no se puede exonerar. Esto para los empresarios en este país es gravísimo porque tenemos muchísimas deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Esto que está regulado en el artículo, clarísimamente dicho ya en el artículo 491 del texto refundido, es una innovación que hace el texto refundido respecto de la ley, porque antes sí que es cierto que algún tipo de deudor, el que no se acogía a un plan de pagos, se le permitía exonerarse a algunas deudas públicas subordinadas y ordinarias. El Tribunal Supremo, en una sentencia del 2 de julio del año 2019, hizo una interpretación muy generosa, en mi opinión, contraria al texto de la ley en materia de crédito público y ha provocado esta respuesta del texto refundido. Ahora tenemos un problema de inseguridad jurídica absolutamente espectacular, porque tenemos jueces en Barcelona que no aplican el texto refundido, otros en Asturias que sí, otros que no, en fin, una cosa terrible. La ley de segunda oportunidad tiene que reformarse. ¿En qué línea he propuesto yo esta reforma? De la mano de la directiva. Hay que generar un sistema de exoneración rápida y directa en el que no se necesita acuerdo extrajudicial de pagos. Es decir, estos deudores, ahora post-pandemia, que muchos hosteleros se han quedado sin nada, que no tienen absolutamente nada muchas veces para responder, a estas personas hay que darles directamente una exoneración directa, rápida, que no supere un plazo de 3 años, que esto sí que lo impone la directiva, directa y sin necesidad de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Entro rápidamente en el hospital y me curo. Y luego hay que abrir otra vía que es la que yo vengo defendiendo, muy parecido al sistema americano, en el cual permitamos una exoneración de deudas a deudores sin necesidad de liquidarles el patrimonio. El sistema actual, en el cual te liquido el patrimonio y te impongo un plan de pagos de deudas no exonerables, es absolutamente ridículo, porque un señor que le has liquidado el patrimonio no tiene nada, a ver qué plan de pagos va a aceptar, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer, en mi opinión, es incentivar un sistema de segunda oportunidad en el que no se liquide el patrimonio y ahí sí que se haya que intentar una acuerdo judicial de pagos que, si no se logra, lo pueda imponer el juez judicialmente. Esto puede generar incentivos a una declaración temprana de concurso y que los acreedores cobren. Ahora, lo que es evidente es que hay que aumentar el abanico de deudas exonerables. Y yo sí que habría puesto en la ley de contratos de crédito inmobiliario, y de hecho en la propuesta que hice lo puse, que el préstamo irresponsable tenga consecuencias en sede concursal. Señores, si el juez concursal se percata de que usted me ha dado a mí, a este señor le ha dado un préstamo hipotecario sin tener capacidad de reembolso en el momento en el que se lo concedió, con base en una tasación irregular del inmueble, usted en este momento va a haber exonerado su crédito. ¿Con esto qué estoy queriendo hacer? ¿Atascar a los jueces? No. Estoy queriendo generar incentivos. El mercado privado es un mercado libre y hay que generar incentivos para que los prestamistas presten bien y se prevenga de manera lógica y adecuada el sobreendeudamiento para que no se genere una situación de insolvencia como consecuencia de ese mal endeudamiento, porque la insolvencia sobrevenida es
el típico riesgo de crédito. Pero yo, desde luego, creo que hay que conectar la normativa concursal de segunda oportunidad con la normativa de evaluación de la solvencia. Hay que engancharlas para que efectivamente actúe como mecanismo protector. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la nueva ley concursal no cubre todas las expectativas de la persona física. En absoluto. Correcto. Muy bien, Matilde. Como siempre, no nos dejas indiferentes a ninguno. Mira, minuto y medio. Quiero trenzarte esto con el crédito de responsable. Tú eres una ferviente admiradora y defensora de los burós positivos. Dame 2 pinceladas. No me quiero extender mucho porque dame 2 pinceladas de las el resto de bondades. ponentes, pero sí que es cierto que, claro, el préstamo responsable tiene todos los prestamistas, y aquí hay muchos en este foro, todos los prestamistas necesitan un instrumento muy importante y son datos de solvencia fiables. ¿De acuerdo? Estos datos de solvencia, que ahora, por ejemplo, ayer lo hablábamos al hablar de las plataformas, estos datos de solvencia pues no son exactos, porque ahora lo que fluye sin problemas son los datos negativos de solvencia, pero no los datos positivos, aunque tengo que alertar de una reforma que se ha hecho en la orden reguladora del crédito revolving. Sí que se ha modificado la regulación en materia de CIRBE, ahora en 2020, ¿vale? En donde se ha ampliado mucho. Ya sabemos que CIRBE recibe datos de las entidades declarantes, pero al mismo tiempo la Central de Información de Riesgos opera como un buró. Cede datos también a las entidades declarantes. Bueno, hasta ahora solamente recibía todos los datos de las entidades declarantes, pero solamente compartía los datos en los cuales la cantidad de deuda agregada superaba los 9.000 euros. Ahora esto en 2020 se ha modificado y ahora comparten datos por encima de 1.000 euros. Con lo cual, ciertamente, esta reforma yo la aplaudo porque CIRBE, la Central de Información de Riesgos, se ha acercado más a lo que yo siempre he defendido de un buró positivo. Sigue habiendo mucha información asimétrica porque, evidentemente, no todo el mundo puede acceder a CIRBE. Lo hablamos ayer que las plataformas, por ejemplo, de financiación no pueden acceder a CIRBE. Pero para que un prestamista le podamos exigir por préstamo responsable, le tenemos que dar datos de solvencia positivos. Y estos datos tiene que saber si este deudor qué ingresos tiene y cuál es su ratio de endeudamiento. Y esta ratio de endeudamiento la desconocen los prestamistas. Si tú no se la das, luego no puedes reclamarles responsabilidad por préstamos responsables si verdaderamente previamente no les da acceso a datos. Aquí el artículo 10 de la Ley de Crédito Inmobiliario, del 11 creo, me patinan los números, a la hora de la información de datos ha habido aquí un avance que también yo lo promoví a través de la enmienda, y es que todos los prestamistas tienen la obligación de consultar los burós, tanto la Central de Información de Riesgos como los burós privados, y luego podrán compartir datos con los burós privados. Aquí conecto con la Ley de Protección de Datos, porque ciertamente hasta la fecha, hasta que se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos en España, se ha dicho lo siguiente: para que los prestamistas compartan datos negativos de solvencia no es necesario el consentimiento del afectado, pues porque nadie lo daría, lógicamente, pero para los positivos, aquellos que reflejan, digamos, mi buen comportamiento crediticio, es decir, yo no tengo un dato negativo, pero yo pago mi hipoteca todos los meses, pago mi deuda de tarjeta de crédito todos los meses, es decir, mi reputación financiera, pues para eso la ley española exigía también el consentimiento. Tramitar ese consentimiento era tremendo. ¿Qué ocurre? Se disfrazó de privacidad lo que era un problema de competencia. ¿Quiénes no quieren que se compartan datos positivos? Las entidades financieras dominantes, que cada vez son más. Ahora vamos a tener 3 entidades financieras. ¿Qué ocurre? Si mis datos de buena pagadora fluyen, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el Banco de Santander, que es una entidad de estas que ya llamamos sistémica, pues va a compartir mucho más datos, les obligamos a compartir mucho más datos que lo que puede hacer ING, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una ventaja competitiva, porque ING podría captar los buenos clientes que tienen otras entidades. Por lo tanto, la razón por la cual no se comparten datos positivos es un problema de competencia de las entidades financieras. No quieren, y menos cuando tenemos ahora las GAFA encima. Es decir, Google, Amazon y Facebook, que pueden prestar servicios financieros y que, por lo tanto, si a todas las fintechs les damos ya de comer con datos de solvencia fiables, pues aquí la competencia iba a ser muy tremenda. Yo defiendo la competencia. El consumidor necesita competencia. Que no fluyan los datos positivos de solvencia es malo para el consumidor, y las asociaciones de consumidores están tremendamente equivocadas con este tema, salvo honrosas excepciones.
No es ayudar a los bancos el dar datos positivos, es ayudar al sistema. La información asimétrica en el mercado de crédito tiene que evitarse para que no tengamos futuras crisis financieras. Mientras no se haga, el crédito va a ser más caro en España que en cualquier otro país y no habrá ajuste del coste de crédito a prima de riesgo. Cuando el prestamista no puede distinguir entre un buen y un mal pagador, o deniega o le sube el coste a todos. Por lo tanto, el poder inflacionista que tiene en el mercado de crédito el no tener datos de solvencia fiables es tremendamente dañino para el sistema. Pero de esto poco se habla en España, es verdaderamente preocupante. Hasta incluso se veta. Yo tengo que decir aquí, y lo cuento, a una doctoranda mía que estaba queriendo hacer una tesis doctoral sobre los burós positivos, quiso entrar de becaria en un gran despacho de este país que defiende a entidades financieras y le dijeron que como condición para entrar tenía que cambiar de tema de tesis. No se quiere hablar de este tema. Yo estoy sola, como casi siempre, en estos temas que son tan sensibles para este poder económico dominante tan vinculado al poder político. Son los poderes factus y esto es difícil corregirlo. Pero una vez más agradecemos tu manera de mojarte ante estas situaciones. Bien, Pau, 2 minutos para una breve intervención tuya porque ya nos salimos de tiempo y sí que me gustaría saber tu opinión al respecto, que tú también eres una persona bastante crítica con las entidades de financiación tradicional. Mira, recientemente el Supremo ha dictaminado que pese a comercializar de forma no transparente la referencia del IRPH, esta puede no ser abusiva. Magnífica sentencia. Pau, ¿cómo la consideras tú? Fernando, he visto que levantas la mano. ¿Quieres puntualizar ahora algo y empiezo yo o esperas? Sigamos la moderación de Jesús. Vale, sí que no le hago el pobre, no me va a volver a invitar. invitar. Minuto y medio y luego el otro minuto y medio para Fernando. Yo seré muy rápido porque también soy perito y asisto en muchos juicios contratado por el consumidor y el IRPH es uno de estos casos en que se supone que la LCCI lo que pretende es que desde el inicio, desde la construcción del producto, la entidad sea responsable. Esa es una idea de no poner en el mercado productos que ya de por sí son nocivos o potencialmente desfavorables para el cliente. Lo vimos con las hipotecas multidivisa, que cualquier persona, cualquier analista que analice el riesgo de una hipoteca multidivisa diría ni se le ocurra conceder eso a un consumidor. Es un producto que debe ser expulsado del mercado del consumidor, simplemente. Es un producto hipernocivo y no ha aprovechado la ley para expulsarlo, simplemente lo ha regulado y lo ha mal regulado. En algún momento podríamos volver a tener una explosión, que entiendo que no va a ocurrir por el daño, digamos, judicial que ha ocurrido a las entidades, pero son productos que no deberían salir al mercado. La hipoteca multidivisa es un producto muy claro. Después tenemos otros productos que es más dudoso. Las cláusulas suelo es más dudoso que no se puedan utilizar, aunque se han prohibido, pero es más dudoso que no se puedan utilizar siempre y cuando se informe al cliente de algún tipo de escenario de tipos de interés, porque si solo se ofrecen cuando el banco sabe que va a bajar el tipo, entonces usted está realmente engañando al cliente. Ya no digamos los swaps, los seguros de tipos de interés. Si solo se comercializan cuando el banco sabe que van a caer los tipos, usted está comercializando un producto complejo a un consumidor en el peor momento posible. El IRPH está en una frontera entre la hipoteca multidivisa o el swap, que es complejo y muy arriesgado, y la cláusula suelo, que en teoría, si se hubiera explicado adecuadamente, no es una cláusula difícil de entender. El tema es que usted le tiene que informar bien y que, digamos, no se lo tiene que vender solo cuando a usted le conviene, lo tiene que tener generalizado en todos los momentos, ¿no? Pau, medio minuto. Me sobra. El IRPH es un referencial estadístico que cualquier estadístico le va a decir que se tiene que expulsar del sistema porque no reúne los mínimos que la Unión Europea busca para los referenciales. Es manipulable, se puede saber cómo va a influir el valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Supremo pues ha hecho alguna interpretación, que ya veremos cómo acaba después en Europa,
una interpretación que dice, sí, efectivamente, saber que a usted le colocaron un IRPH, usted no lo sabía, pero a pesar de que usted no lo sabía, como es ilegal, pues lo dejo como bueno. Que es una interpretación que yo creo que jurídicamente está fuera de, pero no que se manifieste los juristas, creo que está fuera de lo que decía la propia ley, la propia jurisprudencia del Supremo en cláusulas suelo, y que aparte no entra en la verdad, en la esencia del IRPH, que por muy legal que sea, seguro que Europa lo va a tumbar. Fantástico. Siempre es agradable saber tu opinión también, Pau. Don Fernando, despedida y cierre. Muchas gracias, Jesús. En relación con lo que ha comentado Matilde, los datos, sobre todo los positivos, son el nuevo dinero, es la parte principal del patrimonio de las personas. Estamos en una sociedad de datos. Es anacrónico que no puedan influir y es algo que ya está superado por el mercado. Supongamos que intermediarios de crédito crean una plataforma, se convierten en agregadores de información de cuentas y acceden a través de esa plataforma a todos los datos bancarios de todos los clientes de España. Ya lo pueden hacer. Es eso. Por mucho que la banca se oponga a que fluya el crédito positivo, el scoring digital es lo predominante. La forma principal de conceder crédito en algunos países, en la principal banco del mundo, que ya es la Ant de Alibaba, Ant Financial, que está queriendo salir a bolsa, y la forma en que se concede crédito a pymes es principalmente a través de plataformas, y a través de Amazon y de las demás plataformas va a ser la principal forma de canalizar la financiación. Luego ya existen los datos, ya fluyen, y existe la posibilidad, a través de la segunda directiva de pagos, de acceder a la información de las cuentas, donde figuran todas las operaciones, incluida el cumplimiento de las operaciones de pago y, por tanto, la trayectoria y los datos positivos de pagar mensualmente las tarjetas, de pagar las cuotas hipotecarias, y eso se puede, a través de mecanismos automatizados, hacer un perfil digital mucho más amplio que el que pueda tener CIRBE. Luego ya están los mecanismos, falta ponerlos operativos. En relación con, bueno, Matilde, no estás tan sola, estamos, toda Europa lo comprende. Es cierto que hay algunas asociaciones ancladas en el pasado y todavía tienen la memoria del registro de morosos, algo malo para los consumidores, y siguen hablando de cosas que ya no tienen actualidad, como es oponerse a que fluyan los datos. Y la banca, pues bueno, está superada por la tecnología. En cuanto al IRPH, hay una ligerísima diferencia, pero muy esencial, en relación con el IRPH y lo que puede ser la cláusula suelo. Y es que es un índice oficial. El IRPH está más cerca de Euribor que de las cláusulas suelo. Si acabamos con el IRPH, acabamos con el Euribor. Si decimos que el IRPH tenía unos márgenes indebidos, también el Euribor se puede haber comercializado con márgenes indebidos. El Tribunal Supremo se ha enredado, como está haciendo frecuentemente, ha dicho que es abusivo, pero no es... que no era transparente, pero no es abusivo, no es perjudicial para los consumidores. No ha salido todavía la sentencia, tendremos que leerla. Lo cierto es que, siendo un índice que está en una circular del Banco de España y que además fue recogido en una ley en 2013 para blanquear esta operación, si es legal y está en la ley y está la fórmula publicada, tendríamos que ir por encima del Banco de España y preguntarle por qué un índice que es perjudicial para los consumidores se comercializa como oficial. Pero como eso no se puede dar, bueno, de hecho, las propias directivas comunitarias, cuando está en la ley, dicen que no se puede entrar en el análisis de la transparencia y abusividad. El Tribunal Supremo ha hecho algo extraño, nos lo tiene que explicar. Desde luego, el resultado es el natural, y es que no podemos ir en contra ni del IRPH ni del Euribor, porque son los índices oficiales que se utilizan en las hipotecas. Cuestión distinta es la comercialización, que haya podido ser indebida, y es otra forma de hacer valer los derechos de los clientes. Fantástico. Don Fernando, desde la asociación te queremos transmitir nuestra enorme satisfacción, porque siempre nos acompañas, nos aportas mucho color y personalmente para mí es un honor poder estar contigo en esta jornada. Que tristemente la tenemos que hacer así, de este formato. Seguramente
prácticamente a nadie indiferente, visto que las preguntas han ido subiendo, pues bueno, hemos conseguido el objetivo que pretendíamos, ¿no? Que fuera un debate intenso y lo hemos conseguido. Nos falta mucho tiempo para poder, evidentemente, dar mucha luz, aportar mucha más luz a la situación actual. Pau, por tu participación. Una persona que nos apoya constantemente y lo tenemos puesto muy en valor. Y Matilde, pues también, ¿qué te voy a decir? Pues lo hemos súper agradecido y bueno, con mucha tristeza tengo que ya terminar este interesantísimo debate para dar paso a la siguiente ponencia y no irnos mucho tiempo de hora. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, un placer y nos vemos pronto. Voy a pasar a... gracias. Gracias. Matilde y Pau, adiós, hasta la próxima. Muchas gracias. Que no creo que tardemos mucho. Gracias por todo y enhorabuena.